Hola amigos y bienvenidos una vez más. Bueno, como veis he puesto una traca más a la primera que pusimos la anterior vez. Voy a cortar, digamos, los cabezales de los clavos y después ya iremos a poner la piececita esta que ya la tengo aquí preparada, que vendrá más o menos por aquí. Pues nada, vamos a empezar cortando estos sobrantes que tenemos aquí. Voy a coger el serrucho. Así. Y el de acá atrás. Fuera. Vamos a empezar a cortar las cabecitas. Bueno, os tengo que decir que lo he intentado hacerlo con cola blanca, pero me ha sido más complicado, más difícil, Así que lo estoy haciendo como habéis visto, con el cianocrilato, porque es más rápido y en este aspecto es mejor, porque hay que girar un poco la traca, Así que, bueno. Como podéis ver, realmente estas tracas o estos listones realmente hacen de guía ante las demás, las que van a venir después aquí. Tienen que quedar lo mejor posible para que después cuadren bastante bien. Así que pues nada, vamos a intentar hacer esta parte de popa, pero lo vamos a hacer con el cianocrilato. Aquí he visto que en el resto vale, pero en estas que son más o menos de guía tienen que ser con este pegamento más rápido, porque con la cola blanca se tarda más y es bastante más pesadito. Venga.
Vamos a ver, el lateral este del casco, que es la parte de estribor, va a estar una zona más o menos así, abierta, que es donde se va a ver las lucecitas y bueno, y accesorios, los cañoncitos, bueno, algunos barriles, cositas, ¿eh? Mirad, aquí os voy a enseñar que en esta traca, en este listoncillo, he hecho un pequeño corte en diagonal para adaptarlo justamente en esta zona. Aquí justamente. Y tiene que ir muy bien para que después realmente cuando se elige no se note. Os lo voy a enseñar. Pues venga, vamos a ponerlo y ya está, venga. Lo que sí estoy poniendo mientras estas pincitas aquí pequeñitas para que presionen una contra otra. Después la siguiente no me va a dar para nada, pero bueno, ahora que puedo. Siempre intento poner la cámara lo mejor posible para que lo podáis ver, pero simplemente hay veces que por H por B, bueno, es complicado. Es más fácil verlo, os lo digo yo. Aquí, muy bien. Bueno, pues nada, solo queda poner en la punta esta, que aquí le voy a dar. Pues mira, yo creo que le voy a dar también la cola blanca, porque sinceramente, no sé. Sí, venga. Porque tampoco hace un esfuerzo muy grande. Y ya dejo metido los clavos. Como no hay prisa, sinceramente que esté todo bien. Yo lo que quiero es que las tracas estén lo más unidas posible, para luego no estar rematando mucho con las masillas. Y no me gustaría echar mucho masillas, sinceramente, y si no puedo, mejor. Pero vamos, la masilla seguro que hay que echar sí o sí. Estoy 100% seguro, vamos. Aunque no soy mucho de masillas.
Perfecto. Hay que cortar esta parte que le voy a hacer con el alicate corte, sinceramente. Fuera, tardo menos. Bueno, quiero que veáis más o menos cómo ha quedado esta traca. Os la voy a enseñar.
Bueno, vamos a ver. Aquí lo tenéis. Pero según se va montando, pues voy cambiando cositas. Por ejemplo, hago con el mini punzón, hago los agujeritos. Los dejo preparados. Y después, ya el clavo sin cabeza, pues voy apuntando. Me es más fácil, más cómodo, que no está cortando en la cabeza del clavo cuando está puesto. Ahí está. Y ya solo es meterlo. Bueno, pues aquí lo tenéis. La diferencia, pues ya sabéis que antes de poner el clavo cortaba la cabeza y lo metía. Pero bueno, pues son cositas que se van cambiando, bueno. Y esta zona, como veis, lo he dado con pegamento de metacrilato más rápido y vale. Pues venga, vamos a seguir, vamos a terminar aquí, a rematar esto ya. Que ya esto se va viendo algo, ya empieza a verse algo. Vamos a cortar este poquito, los sobrantes, fuera. Bueno, pues nada, vamos a rematar esto. Bueno, pues así ha quedado la parte que faltaba por rematar. Aquí la tenéis. Bueno, ahora lo que quiero hacer es ya terminar y ir cerrando la parte de abajo del casco. Esta parte, os lo voy a enseñar en el plano. Sería, vamos a ver, sería esta. Aquí la tenéis. Y ya cerraríamos la parte del estribor. Pues nada, voy a empezar. Que hay trabajo. Pues nada, amigos, empecemos a poner la primera traca. Le voy a echar en este caso cianocrilato para que agarre rápido. Vale. Ahí está. Y ahora tranquilamente le pondré clavito, pero vamos, lo principal es que agarre bien esta. Va a ir dando forma aquí. Un pinchazo. Perfecto. Pues nada, vamos a ir levantando.
vamos a ver, amigos, quiero hacer un pequeño inciso para deciros unas cositas sobre las tracas. El montaje no es complicado, es un poco lento, pero bueno, no es complicado. Lo más complicado, sinceramente, es la parte esta de, por ejemplo, de proa, porque tiene que terminar en 10 condiciones para que después queden todas bien, pero así me dais popa y proa, para mí es peor la popa que la proa, Solo quería decir eso, pero vamos, es lento, es muy lento. Si queréis que quede bien, hay que hacerlo bastante lento y mirar mucho. Y nada, venga, solo quería comentar esto y vamos a seguir con ello, que ya queda menos. Venga, vamos a por ello. Bueno, amigos, pues aquí ya veis cómo va quedando la zona, que es la que realmente va a estar abierta, la zona de estribor. Pues mira cómo va quedando. Yo creo que va quedando más o menos bastante bien. Todavía queda, porque todavía queda, Pero vamos, yo creo que ya se va viendo cositas. Así que nada, ahora solo queda ir rematando esta varilla que cuelga, esa traca que cuelga, vamos. Y ya vamos al plano, que realmente lo que estamos haciendo es esta zona. Y yo creo que ya, vamos, le queda poquísimo ya, Bueno, amigos, yo creo que voy a dar como terminado este capítulo, porque si no se va a hacer un poquito largo, como siempre digo. Daros nuevamente las gracias a todos y ya hasta el siguiente vídeo. Chao.